¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Hoy tenemos un tremendo episodio en el libro de Romanos y conmigo, desde luego, mi hijo, el Pastor Elías Recinos. Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a este episodio de Sola Escritura. Hoy vamos a seguir en el tema de Romanos. Hemos estado ya 3 semanas platicando sobre este hermoso libro y hoy vamos a darle, we're going to pick up where we left off. Vamos a recogerlo donde nos quedamos, pero yo sé que hoy querías, papá, regresar a Romanos 1 y hay unas cosas que querías cubrir. Es como, el libro de Romanos es como el libro de Génesis en muchas maneras. Es decir, tiene tanto contenido. A mí me llevó una vez 3 años comentar el libro de Génesis versículo por versículo, solo el libro de Génesis. Wow. Pero claro, solo me daban 10 minutos a la semana. Esos 10 minutos no me alcanzaban para nada. Entonces usabas cada 10 minutos por verso. No, trataba de ver cuántos versos lograba abarcar. Oh, wow. Pero algunos tienen tanto contenido que no es justo saltarse. Porque la palabra de Dios no tiene casualidades. Es decir, la palabra de Dios, cada letra, cada punto es tan importante. Jesucristo dijo que ni una coma, ni una tilde pasará. Entonces, tenemos que pensar en que por qué está ahí ese verso. ¿Por qué es tan importante que Dios no pudo sacarlo de esa revelación, sino que tenía que estar ahí? Entonces, siendo que la palabra de Dios tiene tanta riqueza, no podemos saltarnos pasajes muy importantes. Yo quiero leer a partir del libro de Romanos en el capítulo 1, verso 21, y hacerle justicia a lo que dicen estos preciosos pasajes de la Biblia. Por cierto, antes de ir al verso 21, vuelvo a explicar la importancia de Romanos. El libro de Romanos, para todo estudiante formal de las Escrituras, para todo hombre que quiere profundizar y asegurar su base doctrinal teológica, es importantísimo el libro de Romanos. Es como una pieza que conecta el Antiguo Testamento, contesta una puente. Y si ese contenido no estuviera, realmente te imaginas cuánta luz perderíamos. Sí. Entonces, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 21. Dice así la preciosa y bendita palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, y en este caso abarca a los que debieron conocer a Dios aún por medio de la creación. O sea, cuando tú estudias creacionismo, uno de los más importantes argumentos del creacionismo es diseño y propósito. O sea, cierto. Si, por ejemplo, este libro, ¿verdad? Tú ves que tiene pasta, la pasta es de cuero, es un material más resistente, y luego cada hoja de papel, que por cierto es un papel muy especial porque habiendo tantas páginas y que quepa todo dentro de este libro, cada página tiene un tamaño, tiene una dimensión ideal. Este divisor que está aquí, obviamente sirve para que uno marque en dónde se quedó, en dónde va a continuar. Hay mucha inteligencia en el diseño. Claro, ¿verdad? Entonces, si yo me encontrara esto en la selva, digamos que estoy explorando una isla y que me han dicho a mí que ahí nunca ha entrado un ser humano, ¿verdad? Pero vengo yo y me encuentro este libro, ¿verdad? Y con letra. Y tiene hasta letras. ¿Cuál es la deducción? Alguien pasó por acá y olvidó una Biblia. Porque esto no sale de la tierra. Esto no sale de un árbol. Esto no puede evolucionar solito. Alguien lo tiene que haber pensado, tiene que haberlo diseñado y después tiene que haberlo construido
porque todo tiene un propósito. Entonces, ese mismo argumento se usa porque en la naturaleza hay más diseño que un libro. Hay mucho más diseño. Mucho más. O sea, dicen que our strand of DNA, ¿verdad? Toda la información en un, ¿cómo se llama? ADN, ¿verdad? Sí, en el ADN. Que son códigos literal que describen la persona que eres física, biológica. Claro. Y tú no puedes ver un esperma, tú no puedes ver un óvulo a simple vista. Necesitas un microscopio. Así de pequeño es. Pero dentro de esa pequeñísima, de ese pequeñísimo milagro biológico, ahí hay todo un plano, instrucciones, hay un código que dice el color de ojos, que dice el diseño de las cejas, la nariz, el pelo. Es información que está y esa información grabada. Está ahí, ese código, pero en cuanto se une con la otra parte de la mujer y se adhiere a las paredes del útero, comienza a trabajar, empieza a tejer, empieza a construir, y cada célula se especializa, ¿verdad? Empieza a aparecer una célula que tiene que palpitar porque es el corazón, que todavía no es, pero va a ser el corazón, y empieza a pompear sangre. Dentro de ese microscópico cuerpo ya está. Esas células, sin tener capataz, se reparten el trabajo. Tú vas a hacer tejido de la piel, ¿verdad? Tú vas a hacer dermis, epidermis. Tú vas a hacer tejido nervioso. Necesitamos las venas, ¿ok? Ustedes comiencen a construir las venas, ¿ok? Y asegúrense de que las conecten al corazón, porque de ahí tiene que ser. Necesitamos arterias, no solo las venas, ¿no? Porque unos llevan la sangre y la otra lo regresan, pero tienen que pasarlo por los riñones, tienen que pasarlo por el filtro y tienen que purificarlo. Entonces, hay unos que empiezan a formar órganos vitales como el hígado, como el páncreas, en fin. Y de repente otras reciben instrucciones que van a ser uña, van a ser pelo, van a ser dientes, van a ser todo ese diseño y ese código que va a hacer que ese corazón va a palpitar cientos de miles, millones de veces a lo largo de la vida de esa persona. Y eso ya estaba en el código. Entonces vienen los evolucionistas y dicen, no, eso se fue dando así, por casualidad, ¿verdad? It was chance. Y el argumento del creacionista dice, es imposible. Pregúntale a los que diseñan. Demasiados variables que se alinean perfectamente. Una de las ciencias que nos dan la razón hoy día es la informática. Es la tecnología digital. Porque cuando tú tienes un teléfono, tienes el hardware, ¿verdad? Lo que es físico. Pero lo que lo hace funcionar no es físico, es digital. Los zeros and ones, binary, right? Código. Y esos son los que le dicen al aparato, es lo que va a hacer. Entonces, cuando tú platicas con alguien que conoce informática, y le dices, ¿tú crees que algo así como un iPhone pudiera brotar de la evolución natural? Dice, imposible. Pero el ser humano o los seres vivos, la creación, las plantas, los peces, son mucho más complicados que un iPhone. Y si un detallito fallara, moriría y se acabaría. Pero bueno, entonces, a través de la naturaleza, a través de los conceptos de diseño y propósito, la Biblia dice que los hombres debieron reconocer a Dios. Pero como no lo hicieron, entonces dice, habiendo conocido a Dios. Before you read that, porque yo creo que va a tener que ver con lo que vas a leer y la respuesta. Pero yo tengo muchas oportunidades donde puedo hablar yo con personas que no son
cristianos o que son cristianos nuevos o que quizás son haciendo preguntas, porque tengo mucho trabajo afuera del círculo cristiano, negocios y cosas así. Y justo ayer yo andaba conduciendo en el carro con un chico, tiene joven, y él sabe que soy pastor, y a raíz de eso, esta última semana han brotado muchas conversaciones donde él me hace preguntas, porque todo empezó, este joven lo conozco apenas unas 3 semanas, y una de las primeras cosas que aprendí de él en las preguntas que yo le hacía es, o sea, hey, ¿vas a la iglesia o algo así? Yo soy cristiano, acabo de empezar a ir a una iglesia, y he aprendido que él tiene muy poco tiempo en el evangelio, pero que ahorita está bien feliz en esta etapa en su vida, está empezando un nuevo negocio, estamos trabajando juntos, y también ora con su fe en Dios. Entonces él me hace muchas preguntas, y una de las preguntas que me hizo ayer, y me hizo pensar en Romanos, porque cabal lo llevé a Romanos, me preguntó qué es he said this in English, he said, what are your thoughts on the universe, el universo? ¿Tú crees que Dios creó el universo o crees que Dios es el universo? ¿Verdad? Sí. Y también anteriormente él me hizo una pregunta donde él me preguntó qué pienso yo en el concepto de manifestar lo que uno quiere. O sea, uno quiere un nuevo carro, entonces voy a manifestarlo. Lo voy a manifestar pensando que lo puedo lograr, hablándolo. Y esos son conceptos que ahora se ven mucho que tienen algunas raíces, digamos, porque mi respuesta a él en este concepto era que muchas veces hay principios o conceptos que se jalan de la Biblia, pero cuando nosotros lo jalamos de la Biblia es con un contexto específico, es en el nombre de Jesús, toda gloria a Dios, pero cuando solamente estás tratando de manifestar algo de una forma como misticismo o como New Age, we call it New Age, New Ageism. Sí. Entonces, ¿qué piensas tú en cómo le responderías a las personas que ahorita tienen esas preguntas y por qué? O sea, por distinguirlo. Yo creo que en Romanos aquí se ve. Sí, claro. El libro de Romanos es importantísimo para tocar eso, porque tú te acuerdas la película Avatar. Ya, el de The Blue Guys, right? De agua. Avatar, esa. Se conectan James Cameron. James Cameron. Ese es panteísmo. Eso es lo que muchos piensan. O sea, Worship creation. O sea, el Dios de ellos está en todo, está en las plantas, está en los animales, está en todo, ¿verdad? Entonces, Dios es todo. Cuando matan a un animal para comérselo, primero le piden perdón, ¿verdad? Dice, te voy a tomar esta vida. Pero tienen un gran respeto por la naturaleza. Una reverencia. Reverencia en la naturaleza. Y si tú te fijas, esa mezcolanza pagana se ha ido y los nativos o indígenas de Latinoamérica y otros lugares han reclamado para ellos esa filosofía que ellos le llaman cosmología. Mi religión es cosmovisión, la Pachamama, ¿verdad? La tierra es Dios. Y eso es lo que el libro de Romanos dice. ¿Qué es eso, Pachamama? Pachamama se usa en Sudamérica y también ahora ya también los que reclaman descendencia maya lo están usando, y por eso ellos sacrifican animales, pero la sangre la botan sobre la tierra como un sacrificio. Y le están dando de comer a la tierra la sangre de esa ave o de ese animal que acaban de matar. Y también hacen rituales en donde están adorando la naturaleza. Y es algo que definitivamente es paganismo, es contrario. Pero entonces nosotros, cuando vamos a Génesis, nos damos cuenta que es un Dios personal, es un ser inteligente, es un ser espiritual, grandísimo, poderoso, maravilloso, el que creó todo lo que existe y luego que lo crea, mares, tierra, vegetales, toda planta, todo pez, toda bestia del mar. No solamente habla de peces, habla toda criatura que vive en el mar, y así como toda criatura que se arrastra.
reptiles, mamíferos, anfibios, todo, 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 y después lo presenta como una creación que él hizo, pero es para consumo, ¿verdad? No es para reverenciarlo. Es para darle la gloria al que lo hizo. Entonces ahí es la gran diferencia. Sí, exacto. Esa naturaleza nos dice que hay un Dios glorioso y maravilloso al cual debemos adorar, pero no debemos adorar la creación. La creación, inclusive Génesis dice que Dios le dio al ser humano como reflejo de él, como imagen de él, el dominio sobre todas las cosas. Entonces los animales, él dijo, maten y coman, ¿verdad? Pero si tú oyes a los veganos, ¿verdad? Para ellos es todo, dicen, no voy a comer nada que tenga ojos, que respire. Y yo, pues no te lo comas, pero para eso fue creado, para que el hombre lo consuma. Y no tiene nada de malo. Las plantas están para que las consuman. Ahora, que sea cierto el que debemos ser buenos administradores, eso ya es otra cosa. Que tengamos respeto por el orden de la naturaleza, ¿verdad? Entendamos qué rol juegan las plantas para que no talemos todas las plantas y después destruyamos. Sí, lo cual el hombre ha hecho, ha abusado. Por el pecado, el hombre ha abusado de lo que le fue dado para administrarlo correctamente. Yo creo que eso es una buena contraste que dibujas, porque muchas veces cuando uno empieza a hablar acerca de que de el extremismo que a veces puede llegar ciertas ideologías, grupos, aún en medio de cristianos, yo conozco cristianos que se identifican como veganos y a veces con el disclaimer, pero no soy religioso con eso. Yo creo que es bueno, o sea, quizás lo haces por razones de salud, pero que nunca sea por razones de moralidad. En mi personal way of thinking, mi forma de verlo moralmente, es que Dios lo puso ahí para esa razón. Entonces no puedes juzgar a tu vecino por hacer lo que tú has decidido, what you've decided to exclude yourself from. Right. Sí, mira, el problema con el veganismo, que no es lo mismo que vegetarianismo. Los vegetarianos son los que deciden por causas de salud. Dicen, comer mucha carne es mala. Yo prefiero comer vegetales. Soy vegetariano, ¿verdad? Pero son razones de nutrición, son razones de salud, ¿no? Y yo le digo, ok, pero está demostrado que hay vitaminas que solo se encuentran en la carne. Carne, y que son esenciales. Hay proteína vegetal, sí, pero hay vitaminas que no van a estar en esa proteína vegetal. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Están comiendo vegetales por varios años y de repente empiezan a enfermarse. Y les dice el doctor, es que usted está abusando en el vegetarianismo y su cuerpo necesita ciertas vitaminas que solo se encuentran en ciertos aceites, por ejemplo, el omega 3 que tienen los pescados, ¿verdad? O la vitamina B12 que se encuentra en la carne. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Poniéndose inyecciones de B12 para poder recuperar ciertas cosas. Yo creo que también, y no para echarle pues sal a nadie, pero yo creo que también es un estilo de vida muy privilegiado en el sentido de que occidental, en donde hay tantas personas que no tienen el dinero para vivir una vida vegana, porque sí es caro la vida vegana, no es como simplemente el acceso a la carne y todas esas cosas que para muchos es simplemente la única opción. Pero lo menciono porque también pintas del otro lado donde decimos, no estamos diciendo que el hombre no ha abusado de su dominio en la tierra, no estamos diciendo que el hombre no ha, por medio de avaricia, maybe is the word, avaricia, greed, control. Todos los excesos, lo que es depravar los instintos son malos. Por ejemplo, comer carne es bueno, pero comer mucha carne es malo. Sí, es malo. Comer más de lo debido. O sea, debe haber yo aprendí que debe haber una dieta balanceada. Pero en eso estamos hablando del vegetarianismo, ¿no? Vegetarianos. Los veganos, eso es otra dimensión, porque ellos no reclaman tanto asuntos por razones de nutrición solamente. No, cualquier producto o cosas que se usan. Ellos van y lo evitan por razones éticas. Morales, o sea, están diciendo los derechos de los animales.
¿verdad? Entonces ellos van a un lugar donde se crían gallinas ponedoras y les parece una crueldad tener a las gallinas enjauladas que están produciendo huevos. Entonces ellos dicen, yo no voy a comer huevos porque ¿qué te gustaría que te pusieran en una jaula a ti todos los días? No puedes correr, no puedes salir a comer y encima le cortan el pico a la gallina para que no pueda quebrar los huevos y no se los esté comiendo. Wow, I didn't know that. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, sí, es cierto que aquí se están pasando un Sí, poco, ¿no? eso suena cruel. Mi abuelita tenía las gallinas sueltas en el patio, eran felices. Y eran felices hasta el rato que mi abuelita Así que decidía que porque llegamos comerse. nosotros de visita, a esa gallina le iba a tocar su día. Y cuando llegábamos, la gallina andaba corriendo por el patio y a las 6 de la tarde ya estábamos Comiendo caldo. degustando un delicioso caldo de gallina. Entonces, pero el que me digan a mí que no es ético comer un animal vivo o que estaba vivo, o sea, no. La Biblia dice que fueron creados para el consumo Yeah. del ser humano. Mata y come. Entonces, pero los veganos entonces te van a sentir culpable, ¿no? Y van a decir, ¿cómo es que tú puedes comer a otro ser vivo? Es inmoral. Y eso ya es un extremo que se vuelve una religión y que va en contra de lo que Dios dice. Entonces, Sí. Y solo para disclaimer ahí también, yo creo que, y no son todos, ¿verdad? Pero porque sí he conocido yo veganos que me dicen, hey, soy vegano, pero no soy religioso soy vegano por mi razón personal, entonces no eres pero no te juzgo o a nadie. Eso. pero contradice a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia enseña que, por ejemplo, el pueblo de Israel criaba ovejas, ¿verdad? Oh, sí, en ese sentido, Vacas, sí. ovejas y de todo. ¿Y qué hacían con las ovejas? Pues la lana era para hacerse suéteres y la carnita era para comerla, Adentro. ¿verdad? Para eso era. Yeah. Pero bueno, entonces, esa es una pregunta. El panteísmo se le dice a los que adoran la creación, la naturaleza, en vez de adorar al creador. Entonces, hay una gran diferencia. Un cristiano enseñado, educado, un cristiano formado correctamente, no va a ser vegano por razones éticas, porque está desconocido. ¿Y si es vegano por razones de salud? Entonces sería vegetariano, ¿no? No sé, I don't know. Sí, porque come vegetales, ¿verdad? Yo creo que hay algunos que, you're right en ese sentido, right? That's true, that makes sense. Porque solo es lo que tú estás consumiendo. Porque digamos que yo decido comer más ensaladas por razones de salud y voy a comer también, a mí me gustan los vegetales asados o al vapor o stir fry, ¿verdad? Saltados y son ricos. A mí me gustan las ensaladas y me gustan los caldos de hierbas, son ricos. Pero yo puedo hacer todo eso, pero sin embargo, de vez en cuando, dame aunque sea 4 onzas ahí, un buen filet mignon, un buen ribeye y pollito asado también, o frito y pescado. No, bueno, y yo lo siento por los que, por razones, entre comillas, éticas, no disfrutan las delicias de lo que Dios creó. Ese es un punto, pero tenemos otro punto, y es esa idea de que yo, siendo un ser humano, tengo el poder de crear cosas porque las pienso y las declaro y entonces, como es lo que yo quiero, eso que yo estoy proclamando, declarando, se va a realizar porque yo lo dije, ¿verdad? Lo voy a manifestar, lo voy a hacer que se manifieste. Sí, eso va en contra de la enseñanza bíblica. Y hay cristianos que quieren ser dioses y solo hay un Dios. Nosotros entendemos que hay 2 o 3 pasajes en la Biblia donde dice que podemos ser como dioses. ¿A qué se refiere? A que somos un reflejo de Dios. Sí. Entonces, reflejamos a Dios
Y ojalá lo reflejáramos más en el carácter, en la bondad, En el carácter. en la manera en que administramos nuestra vida, respetamos nuestros cuerpos, respetamos a los demás seres humanos, etcétera, etcétera. O sea, reflejamos a Dios y le damos gloria cuando somos buenos como un derivado de la enseñanza de Dios. Pero pretender que somos dioses y tenemos un poder que Se llama Little God Theology. eso es una herejía. Teología, ¿cómo se dice en español? Sí, Little God Theology. Sí, es una teología que pretende que podemos ser como dioses. Y eso es una herejía, es una tontería. Así lo voy a decir. Yo puedo pedirle a Dios algo, ¿verdad? Yo puedo anhelar algo y yo puedo creer que Dios me lo quiere dar. Entonces yo voy a orar, pero porque le he creído a Dios. Yo creo que Él me quiere bendecir. Yo creo que Él me dio la capacidad de ser creativo. Yo creo que Él me dio la capacidad de superarme y de alcanzar metas. Entonces me voy a plantear metas. Lo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que yo pueda alcanzar esta meta, ¿verdad? Sí. Pero aparte de pedirlo, me voy a poner a trabajar y a estudiar, a prepararme para poder que se cumpla. Como le dijeron a Josué. A Josué le dijeron en el capítulo 1, todo territorio donde pongas la planta de tu pie, te lo he dado. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Yeah. Pero después le dice, pero mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. También te mando a que no te apartes de la palabra que está en este libro, que nunca se aparte de tu boca las palabras de este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Claramente está diciendo, yo te he dado capacidad y yo te he dado poder, pero no sin mí. Ya, Él es la raíz, Él es la fuente. Tienes que venir a mí, Sí. tienes que caminar como Y después la gloria para Él. Porque yo te doy capacidad, pero también te doy reglas espirituales, leyes espirituales, te doy principios espirituales, que si tú los aplicas, vas a conseguir bendición. Yeah. Pero solo porque yo declaro, por ejemplo, me acuerdo que una joven, una vez estábamos de visita a un ministerio muy grande y ella se enamoró del pianista, que resulta que el pianista era hijo me acuerdo. del pastor. Y ella había estado oyendo. She named him and claimed him. Ella estaba oyendo ministros que dicen, créelo y decláralo, pero créelo de verdad y decláralo de verdad. Y así va a ser. Entonces ella dijo, lo voy a declarar. Yo declaro que yo me voy a casar con él. Y él es mío, dijo. Y yo lo creo. Y todo el camino de regreso, ella venía diciendo, yo me voy a casar con fulano. Y yo la escuché y no le quise, confieso, que no le quise reventar ese balón, no le quise ponchar. No, pero no sé si te acuerdas de eso, porque yo me acuerdo de eso. Y sí tuvieron una conversación, creo que sí. Eventualmente fuimos a almorzar y ella te preguntó algo como, yo me acuerdo tu respuesta porque me dio risa, porque ella te preguntó, ¿qué piensas tú, pastor? ¿Verdad que si yo declaro y yo creo con fe, ¿verdad que él es mío? Por eso yo estoy declarando que él es mío. Y tú le dijiste que no funciona así, porque imagínate, tú le pintaste una imagen a él, le dijiste, imagínate que a X persona te anda pidiendo por allá. ¿Qué culpa tienes tú que él te anda pidiendo por allá? Ajá. Tú todavía tienes que decidir. Dios no va a forzar la voluntad de aquel solo porque tú la estás pidiendo. Yeah. Ese es un extremo. Sí. Pero también eso de que yo voy a pedir, algunos le llaman a eso metafísica, ¿verdad? En donde yo, por mi poder mental, voy a hacer que se manifiesten cosas en lo material solo porque yo lo estoy pidiendo. Y hay una serie de filosofías orientales paganas que se han introducido en la sociedad moderna, y me temo que algunos cristianos mal. Y eso es por eso te traigo esta pregunta aquí para que la hablemos, porque yo creo que yo he visto mucho de eso. Yo he visto, pero ¿es el cristiano bebé? Sí. ¿Es el cristiano que se acaba de convertir o es el cristiano que en realidad no lee la escritura y no ha logrado todavía?
Porque yo conozco en el lugar del trabajo aún personas que todavía dicen eso. O sea, yo creo en Jesús y después regresó y empezaba a hablar de la manifestación y el universo y todo. Le dije, bro, eso está mal. El universo no hay que adorar. El universo no es Dios. Solo Jesús. And I kept saying it, just Jesus, bro. Y ese es el resultado también de gente que dicen ser cristianos, pero no se congregan. Nadie los discipula. Nadie con una doctrina sana los discipula. No estudian la palabra de una manera correcta, porque también existen maestros herejes. O sea, hay gente allá afuera enseñando tonterías, pero que no brotan de la Biblia, sino It's brotan New Age de su spirituality. imaginación. Yo creo que la fe en Dios hace maravillas. Amén. Porque le crees a Dios y crees que Él, en su santa y perfecta voluntad, puede bendecirte. Sí. Pero aun cuando lo pides, y lo pides creyendo en Él, lo pides y lo anhelas, y claro, Dios puede darte algo que está perfectamente en armonía con su buena voluntad. Pero Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en tus deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, ¿qué no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Y qué está diciendo? Dios quiere bendecirte, pero tiene que haber un propósito que honra a Dios en lo que estás pidiendo, ¿verdad? Yeah. Pero entonces el tiempo O sea, es la voluntad que se alinee. Y solo termino con este pensamiento para que ya sé que queremos cerrar. Pero, o sea, creo que una de las grandes distinciones es la manifestación es que uno al final solo está buscando conseguir cosas que uno quiere. O sea, es to feed the things that you want. Pero cuando oramos como la Biblia nos enseña a orar y pedir, siempre estamos pidiendo la voluntad de Dios primero, ¿verdad? Amén. Y Jesús mismo, antes de ir a la cruz, dice, if this cup can be taken from me, take it, but let your will be done, right? Claro. Que tu voluntad sea hecha. Lo vimos ahí, perfecto ejemplo en Jesús. Entonces, yo creo que lo que más deberíamos orar siempre es, Señor, ¿qué es tu voluntad? Buscar la voluntad de Dios y orar, Señor, ayúdame a mantenerme en tu voluntad. Y tu voluntad es bendecirme. De esta forma lo recibo. Pero también que tu voluntad sea hecha, yo voy a seguir confiando en ti, aunque no sea como yo quiero, cuando yo quiero. En la oración del Getsemaní, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la oración perfecta. Yeah. Hay cosas que no queremos pasar, pero no va a haber más remedio que pasar por ahí. Y podemos decirle a Dios, Señor, si es posible, que yo no tenga que pasar por acá. Por favor. Pero la Biblia enseña que para alcanzar el propósito que Cristo quería, esa era una condición no negociable. ¿Quieres salvar a la humanidad? He had to suffer, endure the cross. ¿Quieres rescatar millones de seres humanos del infierno? Sí. Ok, esta es la única manera. Es como alguien que quiere ser médico, ¿verdad? Señor, yo quiero ser médico, te pido que sea médico. Pero eso no quiere decir que porque lo pidió no va a tener que ir a la escuela, a la universidad y estudiar medicina. Entonces, eso es perfectamente bueno que alguien anhele ser médico y que ore a Dios con fe de que puede alcanzarlo. Sí, pero tiene que entender que le va a tocar ir al college y a la universidad y después especializarse y eso no se lo va a saltar, ¿verdad? No es lo mismo ser carnicero que ser cirujano, ¿verdad? Y el carnicero también sabe dónde quedan los riñones, pero no por eso vas a dejar que te opere. Entonces, no sé, parece un ejemplo, pero eso de que yo le creo a Dios y entonces voy a declarar algo y tiene que ocurrir como yo lo estoy diciendo, porque Dios va a respaldarme a mí, todavía queda que Dios examine tu corazón y vea para qué lo quieres, ¿verdad? Y muchos, yo le he dicho a la iglesia, Dios tiene la habilidad y el poder de solucionar todos tus problemas circunstancias, tus problemas económicos, Dios los puede cambiar en un momento. Él tiene el poder para llenar tu cuenta lleno de ceros después de ese número, ¿verdad? Muchas veces Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque no es que Él es incapaz y a veces no es tampoco que te falte fe, sino que
que te falta sabiduría quizás con manejar finanzas, te falta, Dios quiere que hay otras cosas que aprendas y aún más allá que eso, es que Dios te está más interesado en la condición de tu corazón, la comunidad que hay con Él y cuánto confías tú en realidad en Dios. ¿Confías más en la circunstancia o confías en Dios a pesar de la circunstancia? Exacto. Y al final, ¿sabes qué? Todo esto, al final tiene que ver con, ¿recibes al Señor Jesús como su Salvador? Sí, ok. ¿Lo recibes también como Señor? Ujú. Lordship. Lord. Porque recibirlo como tu Salvador es fácil. Yeah. ¿Quién no quiere ser salvo? Ujú. Recibo a Cristo Jesús como mi Salvador, Dame, sí. yeah. Pero lo recibes también como tu Señor. My Lord. Me temo que muchos no entienden qué es decir, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como Señor de mi vida. Eso quiere decir que tú te vas a someter, que reconoces su deidad, reconoces, por supuesto, su deidad, su autoridad, su Yeah. soberanía. Yeah. Y entiendes entonces que tú te vas a someter a Él, no Él a ti. Ujú. Porque ese es el problema de estos blab it and grab it, ¿verdad? Estos que Name it and claim it. lo dicen y porque ya lo dijeron y lo proclamaron, piensan que tiene que ser así. No, disculpa, pero todavía Dios es soberano y todavía Dios tiene que estar aprobando tu corazón. Ujú. Porque no tiene nada de malo querer tener un ministerio grande, si es por la correcta razón. Pero si la persona lo que está viendo y lo está pidiendo es para competir con ego, con el vecino, aquel tiene un ministerio grande, yo también quiero tener un ministerio grande. Pero si lo estás pidiendo solamente por ese espíritu de competencia, bien puede ser que Dios diga, todavía no estás listo, Yeah. porque tu corazón no es correcto. Pero entonces, cerremos este episodio diciendo que algo que se entiende perfectamente y que Romanos hace sobresalir es que Dios es personal, Ujú. es un ser espiritual maravilloso, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, del, de lo cual somos incapaces de entender 100%. Alguien dijo, tendría que tener yo un cerebro y un alma tan grande que pudiera abarcar a Dios, y eso es imposible. O sea, mi mente, mi alma no tiene la capacidad, ni mi ser espiritual tiene la capacidad de abarcar a Dios. Ujú. Entonces, lo que Él revela de sí mismo, eso es posible Yeah. entender. Y una de esas cosas es que Él es soberano. Ujú. Una de esas cosas que Él, al final, no está interesado en que tú tengas carros, casas y cosas. O sea, quiere bendecirte, sí, pero si esas But that's cosas, not the end goal. Yeah, pero that's not, si esas yeah. cosas van a destruir la eternidad para ti, entonces Dios está más interesado en bendecirte en la eternidad. Ujú. Entonces hay cosas que tenemos que aprender acá. Y el tiempo, yo no sé, pero en este podcast, Yeah. porque el verso 21 que yo leí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Can I read it in English as Yes. well? For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Ya llegó. Entonces, hay personas que aún con la Biblia en la mano y sentados dentro de una congregación no han entendido Mm-mm. que hay que glorificar a Dios como a Dios. Quiere decir que yo me tengo que cuadrar correctamente delante de Él. Tú mandas, sea tu voluntad. Mhm. Yo existo para tu gloria. That's what it means to die to self, right? Sí. Morir a ti mismo. Dios no existe para mi gloria. No. Dios no existe para hacer mi voluntad. Mm-mm. Dios no existe para hacerme los mandados. Mm-mm. Pero eso es lo que algunas personas han llegado a entender que es el Evangelio. O sea, yo me voy a aprender unos cuantos versos y me los voy a memorizar para manipular a Dios. No, yo voy a pedirle a Dios, pero al final me someto a su voluntad perfecta. Amen. Y le voy a glorificar como a Dios y lo voy a reconocer como Dios
para que haya luz en mi entendimiento. Porque los que no quisieron hacer eso, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yeah. Bueno, mis amados, ha terminado este episodio, el tiempo voló y todavía estamos en el capítulo 1 de Romanos, pero hay cosas tan importantes que no podemos saltarnos, así es que no se pierdan el siguiente episodio porque lo que viene va a estar cardíaco. Y si pueden desde ya empezar a leer el capítulo 1 del verso 21 hasta el verso 31, esos 10 versos le vamos a sacar, vamos a tratar de que salga lo más pronto posible. Pero hay cosas que son tan deliciosas que para qué apurarlas. Tenemos tiempo. Para eso está este formato. ¿Sí? Y le doy entonces el tiempo al pastor Elías para que él nos despida. Sí, una vez más, gracias por estar con nosotros y pasar este tiempo. Ojalá las conversaciones que estamos teniendo sean de bendición para todos los que escuchan, que ojalá provoquen conversaciones y que al final nuestras respuestas vengan de la palabra de Dios misma. Así que todo lo que digamos siempre hay que medirlo contra la palabra, es lo que siempre estamos hablando. Siempre enseñamos eso en nuestra iglesia. Así que los invitamos a también que sigan esta jornada con nosotros mientras seguimos estudiando Romanos. Así que nos vemos la semana que viene y vamos a recogerlo aquí donde nos quedamos. Sí, así es que suscríbanse, denle like, háganle share, compártanlo, inviten a sus amigos y activen la campanita para que cada vez que subamos un nuevo episodio les llegue la notificación. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.